es eterno Dios. Oh, yo soy polvo. Gracia y paz de parte del Padre de Jesucristo. Amén, sí, gracias y paz. Somos los hermanos de Jesús, fuente de agua viva. Queremos seguir meditando este discipulado en el que estamos de hace tiempo ya. Y vamos por la unidad 3 y el día 4. Nuestra hermana Carolina nos estará dirigiendo. Si quieren ver los días anteriores, pueden ver en el canal de YouTube, que están todas las meditaciones que hemos hecho están ahí. Así que adelante, hermana Carolina, con este nuevo día de la unidad 3. Amén, sí, gracias. Gracias, paz. Sí, también acá en Facebook, también tenemos todos los estudios anteriores, de este y todos los que damos siempre, los dos lados, en YouTube y en Facebook. Así que bueno. Sí, vamos a seguir hoy con este día, el día 4 ya, nos queda un día para terminar esta unidad. Son 5 días en cada unidad. Así que bueno, vamos a buscar pantalla. Me avisas cuando lo veas, Tomás. Así. Ya. Bueno. Bien. Vamos a seguir entonces. Estuvimos viendo el tema de la esclavitud, en distintas áreas que a veces puede haber esclavitud. La palabra de Dios dice que Él nos liberta, que nos vino a ser libres. Pero hay veces que aún estando en el camino del Señor, todavía hay áreas que todavía no están libres, no somos libres. Entonces, el autor estuvo hablando, ¿cierto?, sobre todas esas áreas. ¿Te acuerdan que vimos de los prejuicios, del tema económico, de las deudas, del dinero, todo ese tipo de esclavitud que a veces también hay tiempos que podemos estar libres, ¿no? Y que como que después vienen otra vez, a veces pasa, ¿no? Si nos descuidamos, podemos otra vez, ¿cierto?, caer en ciertas esclavitud, ¿no? Y hoy vamos a ver sobre temores y debilidades, que también traen esclavitud a nuestra vida. Y vamos a ver acá, vamos a empezar por acá, dice meditación bíblica de hoy: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7. Y otro versículo dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Bueno, de esos dos versículos va a tratar. Y el nombre de Cristo para hoy es roca espiritual. 1 Corintios 10:4. Y la oración, para comenzar, dice: Señor Jesús, a menudo tengo miedo. El mundo es un lugar espantoso e imprevisible para mí y mi familia. Necesito conocer la seguridad que tienes para mí. Ayúdame a conocerte como mi roca espiritual, el firme fundamento que jamás me falla. Amén. Que realmente podamos hacer esta oración, ¿no?, al Señor, y de confianza, ¿no? De confianza en Él, que en Él estamos seguros. Bien. Vamos a empezar acá. Esferas dañinas de la esclavitud. Tomás, ¿podés leer ahí donde dice todas las esferas? Amén. Dice: todas las esferas de esclavitud que hemos examinado hasta ahora son neutrales. Pueden ser buenas o malas. Aun Jesús, con toda su magnífica libertad, tuvo anhelos, costumbres, lealtades y relaciones. Pero todos eran buenos. Los míos no lo eran. Al menos no todos ellos. El Señor me llevó paciente y amablemente
de esfera en esfera y transformó mi mente y pensamiento. Este proceso requirió más de un año de la constante obra del Espíritu para transformar mi psiquis y mi perspectiva respecto a los asuntos que estaban en estas primeras 9 listas. Aquel año fue un tiempo de examen continuo y de una nueva formación de mi perspectiva y hasta de mi filosofía de la vida. Ahí está, muy bien. Bueno, habíamos estado viendo, ¿cierto?, las costumbres, lealtades, relaciones. ¿Qué quiere decir? Que él tenía, ¿cierto?, sus costumbres, lealtades, pero claro, eran buenas. A veces nosotros no tenemos todo así, ¿cierto? No tenemos buenas costumbres, las lealtades, las relaciones, no está todo en orden, ¿no? Por eso dice, puede ser buenas o malas, en el sentido que, bueno, uno puede tener una cierta relación con algo, pero eso puede ser buena, esa relación que tenemos con el dinero, por ejemplo, o puede ser malo, ¿no? En el caso de Jesús, siempre él fue bueno, toda su relación con los demás, sus costumbres, sus relaciones, y bueno, de todas esas cosas es que el Señor también quiere libertarnos y que vayan haciendo como las de Jesús, ¿sí? Realmente, eso es lo que es nuestro anhelo. Y bueno, él dice una lista, él está con las listas, ¿no? El autor de todas las áreas, y le pidió al Espíritu Santo, al Señor, que le vaya mostrando, examinando, y trabajando. Esto es algo que me hizo pensar, ¿no? Porque a veces creo que no hacemos un parate en nuestra vida espiritual, ¿no? Y es como que sí, leemos su palabra, oramos, nos congregamos, pero vemos realmente si hemos avanzado en nuestra relación con Dios, si hemos crecido, si hay alguna área que nos está costando, hacemos un examen de nosotros. Bueno, estamos llegando a fin de año y mucha gente, ¿cierto?, empieza a hacer examen de cómo fue, balances, ¿no? Pero en realidad es algo que no es para hacer una vez al año, es algo que siempre tenemos que estar examinándonos, viendo cómo estamos realmente, cómo está nuestra vida. ¿Qué te parece, Tomás, de esto que estoy diciendo? Perdón, hermanos, que hay un ruido aquí. Ah. ¿Vos querés decir algo, no? De esto que estamos hablando. Pero si entra. Bueno. No, porque aquí hay un ruido. Sí, siempre hay que hacer análisis. Dice, examíname, oh Dios, y conoce en mí, sé que me renunciar, dice Salmo. Diariamente tenemos que estar bien, si estamos haciendo bien las cosas, si nosotros mismos tapamos las cosas o no las queremos ver. O sea que diariamente tenemos que hacer un examen de conciencia y de realmente que el Señor sea nuestro espejo y ahí veamos cómo estamos realmente. Y bueno, y sí, poderse cambiar, mejorar. Ajá. Tomás estaba hablando de que siempre es bueno estar examinando nuestra vida, ¿cierto? Porque a veces es como que vamos por nuestra vida cristiana sin examinarnos mucho, ¿cierto? Cómo estamos. Y muchas veces creemos que estamos bien, Es como cuando, no sé, por así decir, hay veces que si no vamos al médico que nos haga un examen de sangre y ver cómo está más o menos las cosas en nuestra sangre, no vamos a saber, ¿cierto? Si hay algo, ¿no? Y así también en nuestra vida, ¿no? Tenemos que examinarnos, ¿no? ¿Qué te parece esto, Tomás? Así es. Eso es parte del tiempo de oración. O sea, cada vez que uno va a orar al Padre, uno debe recordar lo que ha hecho en su vida, porque
Jesús también hablaba así con el Padre. Decía, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo vine al mundo para hacer tu voluntad. A los que me diste en el mundo, o sea, el Señor Jesús le hablaba de lo que él hacía al Padre. Y eso es la oración, una comunión íntima con Dios. Entonces, en nuestro tiempo de oración podemos decirle a Dios que hemos hecho esto mal, que hemos hecho esto bien, que cómo hacer esto mejor. Y el Señor escucha y nos va guiando. Entonces, siempre es bueno para ir a la oración con Dios, no solamente es pedirle cosas y agradecerle cosas, sino también contarle esas cosas más íntimas que uno puede tener. Y así uno podrá ir viendo cómo va mejorando espiritualmente. Claro, claro. Lo mismo cuando uno lee la palabra de Dios, ¿cierto? Uno tiene que ver lo que Dios nos está diciendo y ver, bueno, esto que está diciendo, yo lo estoy haciendo, se está haciendo realidad en mi vida. A veces fallamos un poco en eso, ¿no? Es como que la palabra de Dios no es simplemente para leer una cuestión intelectual. Decía, a veces creemos que porque leemos y ya está. Y no es leer nomás por leer, sino que cuando siempre decimos que cuando leemos la palabra de Dios, Dios ahí también nos está hablando, aunque también nos puede hablar por medio de la oración, ¿cierto? Pero en sí, Dios nos habla a través de sus palabras. Y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Y es bueno siempre estar meditando, no solamente una vez al año, como dice mucho, a ver cómo está nuestra vida, sino continuamente, ¿cierto? Para que Dios encamine nuestra vida. Y este pastor que le llevó todo ese tiempo, como un año, de estar viendo todas esas áreas, a ver cómo él estaba, ¿no? Todas las cosas que estuvimos viendo la vez pasada. Dice, ¿cuánto tiempo piensa que debe darle al Espíritu Santo para que realice su obra renovadora en su mente? Dice, probablemente menos de un año, aprendo con rapidez, dice, un punto. Tal vez un año, varios años, mi vida es un enredo, o mientras Dios lo necesite, tal vez toda una vida. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la más correcta? La última. La última, ¿cierto? La última. Porque, bueno, él dice que estuvo todo un año ahí trabajando, pero en realidad es toda la vida, ¿no? Hasta que estemos con Cristo, debemos renovar nuestra mente, ir sacando, limpiando continuamente todo lo que a Dios no le agrada y que Él vaya trabajando. ¿Podés leer acá, Omar? ¿Sí? La renovación de mi mente durante ese año fue... La renovación de mi mente durante ese año fue solo un comienzo que continúa hasta el día de hoy. Periódicamente vuelvo a hacer las listas. Cada vez descubro que el Señor me está llevando más profundamente a su libertad. Hasta diría que me está llevando a su santidad. La libertad del Señor es, después de todo, libertad del pecado. Espero que usted no presionará a Dios con un tiempo límite para la renovación de su mente. Dele todo el tiempo que necesite. El renovar su mente será un proceso de toda la vida. Para entonces el Señor me había preparado para un paso que no pude haber dado el año anterior. Me había llevado a través de las esferas neutrales de esclavitud a fin de prepararme para 3 esferas que no son neutrales, sino dañinas. El examen se iba a profundizar más y requerir más tiempo. Claro. Dice esferas que eran neutrales y no dañinas, o sea, porque vimos que nuestra relación, por ejemplo, con el dinero puede ser bueno o malo, claro, ¿no? Las relaciones también. Bueno. Pero hay otras áreas de esclavitud que realmente son muy dañinas. Entonces dice, uno de ellos son los temores. Tomás, ¿puedes leer acá donde dice temores? Sí, temores. La primera de estas esferas dañinas eran mis temores. Anoté todos los temores en que podía pensar. De inmediato vi que casi todos se originaban en mi deseo de protegerme.
aun cuando le había entregado mis deudas y bienes al Señor. Algunos de mis temores tenían que ver con el dinero o la falta de él. Tenía temores respecto a mi familia y a la seguridad de empleo. En todos ellos descubrí el elemento de defensa propia. Eso revelaba falta de confianza en Dios, de modo que oré en cuanto a la profundidad de mi fe. Tener la mente de Cristo es confiar en la provisión del Padre. Solo Él puede protegernos. Solo Él puede proteger nuestras familias. Amén. Voy a volver a leer una parte que se cortó un poquito. Dice, esto revelaba falta de confianza en Dios, de modo que oré en cuanto a la profundidad de mi fe. Bueno, tener la mente de Cristo es confiar en la provisión del Padre. Solo Él puede protegernos, solo Él puede proteger nuestra familia. Bueno, esta área, ¿cierto?, del temor a no tener dinero, no tener lo que necesitamos en realidad para vivir, más que nada, ¿cierto?, en aquellos que están, qué sé yo, el padre de familia que tiene que proveer para sus hijos, para su esposa, ¿no? A veces eso es una carga muy importante, ¿cierto? En la cual no siempre respondemos como debe ser. Es muy común este temor, ¿no? Temor a no tener para comer, para pagar las deudas, para pagar las cosas, ¿no? Pero, ¿qué dice la palabra? Que Él es nuestro protector, Él es quien nos sustenta, nuestro proveedor. Amén. Entonces, cuando llegamos a confiar en Él de esta forma, realmente es algo que trae mucha paz, porque el temor es algo muy feo, es algo muy dañino, como dicen, ¿no? Cuando hay temor de nuestra vida, temor ya sea al dinero, temor a la muerte, temor a la enfermedad, tantos temores, ¿cierto?, que podemos tener. Y esto, cuando uno vive con todos esos temores, realmente nuestra vida se puede transformar en algo muy feo, ¿cierto?, realmente. Entonces, Dios quiere librarnos de todo temor. Debemos estar confiados en Él. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es realmente vivirlo y confiar en Dios. Yo siempre digo que esto de la confianza en Dios es un tema muy profundo, porque si le damos fino, como sentimos acá, muchas veces, ¿cierto?, no confiamos realmente en Él como debemos hacerlo. Y hay temores en nuestra vida. Entonces tenemos que ser sinceros con el Señor en cuanto a los temores que hay y a pedirle que Dios nos libre de todos esos temores. Estamos en un mundo muy difícil, donde, como decía la oración, espantoso, decía, ¿no? Es que es la verdad. Es un mundo que está lleno de peligros, de enfermedad, de muerte, de problemas a nivel mundial y de países que están pasando cosas, como por ejemplo acá, que ahora acá en Argentina estamos pasando una crisis económica muy importante, y todo eso puede generar en nosotros, ¿cierto?, que debe generar un temor, pero cuando viene todo eso tenemos que decir no, nosotros confiamos en el Señor, yo no voy a dejar que el temor se apodere de mi vida, de mis pensamientos, y voy a confiar en el Señor. Amén. ¿Tienes algo que decir, Tomás? ¿O Tomás? Sí, que el temor está, estos temores, miedos, ¿no es cierto? Vamos a hablar, son miedos. También está relacionado a la ansiedad, porque el Señor dice, basta cada día su propio afán. Entonces ya estar pensando que por ahí me va a faltar dinero para mi sustento, es como que ya estoy pensando en el futuro. Y bueno, y Dios me dice que cada día trae su propio afán. Y también la oración que Él nos dejó, modelo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea que el Señor nos va a proveer y para cada día. Y confiar que cada día nos va a dar lo que necesitamos. Y
Y eso dejárselo en sus manos, ¿no es cierto? Por supuesto, estar trabajando para poder estar tranquilo en el sentido económico, pero siempre confiando que Él es mi sustentador, no yo, no mi esfuerzo, etcétera, etcétera. Él me mira que cada día como el pajarito vaya a buscar mi pan. Y bueno, y así cada día. Confiando que Él te lo va a dar. Y claro, el pajarito confía que Dios le va a dar pan y se lo da. Y también nosotros nos va a dar y cada día, así hay que pensar. Sí, y sabemos que podemos pasar también tiempos difíciles. Pablo dice, Sí. yo estoy acostumbrado. Sí, Y son todos procesos, ¿cierto? Pero no podemos vivir con ese temor, no, ¿cierto? no. Que vamos a pasar con eso. ¿Qué te parece, Tomás, de este tema? Sí, el temor es muy, muy, muy difícil. O sea, vivir para Dios con un temor, porque el temor limita mucho a las personas. Entonces, por temor se ponen a mentir, se ponen a engañar, pueden hacer cualquier cosa por temor, que el temor es algo grande en el ser humano. Y eso también revela muy poca fe, porque si uno tiene la fe en Dios, no puede temerle a nadie, porque Él está con nosotros y Él es mayor que todas las cosas. Entonces yo pienso que si un cristiano tiene temor, debe revisar su fe, debe revisar qué es lo que está creyendo, en qué Dios está creyendo, porque si tú crees en el Dios Todopoderoso, ¿cómo puedes tener temor de algo que puede pasar? El futuro hay que dejarlo en la mano de Dios. Él sabrá cómo va a guiar nuestra vida. Además, nuestra vida no puede ser, el centro de nuestra atención no puede ser cómo va a ir en la vida, sino en Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios hará, lo que Dios va a provocar en mi vida. Eso es lo que tiene que ser importante, no mi vida, mi finanza, mi seguridad. Hay que tratar de morir a uno mismo para alcanzar su nivel de fe. Sí, para eso. Claro. Sí, muchas veces en esta sociedad que te pone, ¿no? De que tenés que tener esto, que tenés que tener aquello, ¿no? Y entramos en esa. Y entonces ahí vienen todos esos temores, ¿no? Realmente tenemos que estar confiados de que nuestra vida está en la mano de Dios. Y todo lo que pasa en nuestra vida, Dios sabe por qué pasa y Dios tiene el control. Y si yo tengo que pasar por un tiempo de escasez, Dios me va a ayudar a pasar. Si tengo que pasar por un tiempo de enfermedad, Dios me va a ayudar a pasar por ese tiempo. Si tengo que ser perseguido, Dios me va a ayudar también. Pero no debemos estar con temor, sino confiado en Él que todo está bajo su control. Sí, sí. Que nuestra vida no está así a la deriva, sino que Dios tiene control de todo. Cuando usted tiene temores y está a la defensiva, ¿qué le revela eso respecto a su creencia en Dios? Sería... Tenemos falta de confianza. Claro. Falta de confianza y fe. Claro, sí. Y fe. Falta de confianza, aunque bueno, fe y confianza. Falta de confianza en la provisión y protección de Dios. Claro, sí, exacto. Y provisión y protección. Y la provisión y protección, Amén, porque sí. es verdad que Dios nos protege. Amén. Dios protege a sus hijos. Mientras estamos bajo sus alas, porque también a veces pasan cosas en nuestra vida, porque nos salimos de su área, de sus alas, ¿no? Y hacemos lo que nosotros queremos, y después vienen cosas en nuestra vida y decimos, ¿por qué Dios permitió tal o tal cosa? Pero muchas veces nosotros mismos, por hacer cosas que a veces Dios no le agrada, terminamos en ciertas situaciones, ¿cierto? Dice, los temores indican falta de confianza en la provisión y protección de Dios. También son indicios de una mala interpretación de los propósitos de Dios, que están más allá de nuestro entendimiento. Esto es muy importante, ¿no? Y no interpretamos bien los propósitos de Dios para nuestra vida. Eso es algo común. Cuando algo pasa en nuestra vida, interpretamos mal, lo agarramos mal, digamos.
interpretamos que Dios nos dejó, que Dios no nos ama, que Dios... De ese caso, y yo no. Ahí Bueno, está. Dice, porque, por ejemplo, dice, Jesús permitió que Lázaro muriera a causa de su enfermedad, en vez de sanar. Pero Jesús tenía en mente un propósito mayor, que daría la gloria a Dios cuando levantara a Lázaro de los muertos. Vamos a buscar un poquito. ¿Lo puedes buscar? Ah, el Juan 1:11. No, si quieres comentamos rápidamente. Jesús estaba cerca de ahí de Betania, si no me acuerdo, no me equivoco, cerca donde vivía Lázaro, era su familia amiga, Lázaro, María, Marta, y vienen a buscarlo a Jesús y le dicen, Lázaro está muy enfermo. Bueno, entonces Jesús se quedó unos días más en ese lugar, y después dijo, bueno, vamos a la casa de Lázaro. Se lo estoy traduciendo, ¿no es cierto? Se lo estoy parafraseando. Y cuando fueron a Jesús, a Lázaro verlo, ya había muerto Lázaro. Y hacía 4 días que estaba muerto. Entonces una de las hermanas dijo, si hubieras venido antes, dice. Claro. Si hubieras venido antes, Lázaro se hubiera sanado. Ellos tenían confianza que Jesús iba a sanar a su amigo, porque él era el mismo Dios y ya había sanado, sabían que él sanaba a los enfermos. Y bueno, y entonces, pero él le dice dice que si cree iba a ver la gloria de Dios. Y fue así, que lo resucitó. O sea que tenía, como decíamos, un propósito mayor. A veces no interpretamos por qué nos pasan las cosas, pero más cuando pasa el tiempo, por ahí Dios nos revela por qué pasó eso. Claro. Como pasó acá con Lázaro. Exactamente. Dice, Pablo pareció mostrar la mente de Cristo en su carta a los filipenses. Estaba en la cárcel y algunos procuraban su muerte. ¿Puedes leer ahí, Tomás? Dice, conforme mi anhelo. Sí, conforme mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1, del 20 al 21. Bueno, qué lindo ese versículo, Tomás, ¿no? ¿Qué nos puede decir de ese versículo? A ver. Bueno, que Pablo no sabía en verdad lo que le esperaba, parece, porque dice ahí, o por vida o por muerte. O sea, yo sé que Cristo va a ser glorificado, magnificado en mí, ya sea que yo viva, que escape la muerte, y entonces el mundo va a ver que, wow, Dios lo protegió. Entonces van a glorificar a Dios, a Cristo, porque Él sobrevivió. Pero si muere, también va a glorificar a Dios. Entonces, Él no iba a ser avergonzado de una u otra manera, y tenía su confianza tan plena que no le importaba nada. Por eso es que era tan valiente y le decían, no vayas para Jerusalén, que te van a atrapar. Y iba como quiera, porque tenía mucha confianza en Dios. O sea que viviera o muriera, iba a glorificar a Dios, y así lo hizo. Y es el pensamiento que debemos tener nosotros. Y dice, porque para mí, dice, el vivir, dice, es Cristo. Sí. Y el morir es ganancia. Ese pasaje es muy, muy conocido, ¿no? Que realmente para nosotros el vivir tiene que ser Cristo. Y el morir es ganancia, ¿por qué ganancia? Porque iba a estar con Él, ¿no? Entonces realmente nosotros no tenemos que vivir esta vida para nosotros mismos, sino para Cristo. Y que en esa vida para Cristo puede que las cosas no vayan como humanamente a veces queremos, ¿cierto? Pero no importa, porque lo importante es cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida, ¿no? Que no es los propósitos humanos, ¿no? Que muchas veces las personas tienen de éxito, de esto, de acá, a él no le importaba todo eso, ¿no? Es más, él dice que yo todo eso, él tenía muchísimos títulos, muchas cosas, estudios, ¿no? Dice, eso yo lo tengo por basura. Por basura. Por basura. Cuando hoy nos vanagloriamos de los títulos, ¿cierto? Que podamos
tener en este mundo, ¿no? ¿Podés leer acá, Tomás? Pablo. Sí, Pablo estaba preparado para la vida o la muerte. Aceptaba cualquier cosa que Dios permitiera. Pablo se enfrentaba lo mismo a la vida que a la muerte sin temor porque tenía fe y confianza en Dios. Por eso pudo escribirle a Timoteo y decirle: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En 2 Timoteo 1:7. Después que hube anotado todos los temores en que podía pensar, se los entregué al Señor y le pedí que transformara mi mente en cualquier dirección que deseara. Cristo comenzó a desarrollar en mí un extraordinario sentido de seguridad. La única seguridad que ahora se me permite tener está en Cristo, en el proceso de Dios. Me di cuenta de que yo era manipulador en cuestiones que no había sospechado. Parte de mi conducta era una falsa valentía que ocultaba un temor de ser percibido como simple o ingenuo. A veces mis inocentes comentarios eran en realidad en defensa propia. Poco a poco el Señor llegó a ser la única seguridad con la que podía contar. A pesar de mis temores, estaba siendo transformado de ser una actitud defensiva a sentirme seguro en Cristo. Ahí está. Bien. ¿Cómo entendés esta última parte, Tomás? Yo estuve leyendo ahí y me costó un poquito entender esta parte. Parte de mi conducta era una falsa valentía. ¿Cómo lo entendemos esa parte? Que ocultaba un temor. Él dice que era algo manipulador en cuestiones que no había sospechado, o sea que parece que hacía creer a los demás que él era valiente, que era cristiano, que era bendecido, prosperado en victoria. Venía quizás a declarar que yo soy un vencedor, yo soy más que vencedor. Y a lo que había un temor ahí, ese temor de quedarse sin trabajo, de quedarse pobre. Y dice que sus inocentes comentarios eran defensa propia. O sea, no sabemos qué comentarios eran, pero todo parecía indicar que era defenderse a sí mismo. O sea, nunca pensaba mucho en Dios, sino en que Él era el victorioso, el vencedor. Eso es lo que me da a mí entender la falsa valentía. Entonces, en verdad, había un temor ahí y no había confianza en Dios verdaderamente. Claro, exactamente. Muy bien. Dice, el deseo de Dios, dice, es ser transformado de una actitud defensiva a encontrar su única seguridad en Cristo. Muchas veces, ¿cierto?, buscamos seguridad en otras cosas y no en el Señor. Y eso es algo que debemos ver continuamente, porque este mundo nos quiere llevar, ¿cierto?, continuamente a que pongamos nuestra confianza y nos sintamos seguros, ¿cierto?, en las cosas que podemos tener, en nuestras capacidades, no sé, tantas cosas, ¿cierto? Y debemos buscar encontrar nuestra seguridad en Él. Nosotros estamos seguros en Él y debemos estar confiados en Él todo el tiempo. Y cuando quieran venir los temores, debemos pararnos y decir, no, yo confío en el Señor. Humanamente a veces pasa, ¿cierto?, que el temor puede acecharnos, pero el problema es que si dejamos ya que ese temor, como quien dice, se apropie de nuestra vida, se quede ahí, ¿no? Sí. Porque a veces algún temor que se aproxima o querer sentir, pero el tema es no, y no dejar que eso ya tome control de nuestra vida, ¿no? Sí, con respecto a eso que decía vos, lo que leímos recién, es que, viste que él dice, yo tenía un temor de ser percibido como simple. O ingenuo. Para mí se refiere como que cuando uno es cristiano, a veces no quiere pasar como delante de la gente, porque la gente dice, este es un ingenuo, miren lo que cree, ¿viste? Porque hay gente mucha gente, que piensa que
somos ingenuos. ¿Qué quiere decir ingenuo? Creer algo que lo crees vos solamente, pero te va a chocar la pared, mirá, un día la gente piensa, así, ¿no? Qué ingenuo esta persona, ¿no? Ya. Que cree de esta forma, que crea, ¿entiendes? Porque para la gente, nosotros somos, como dice la palabra, somos locos, somos los locos del Evangelio. Pero el Evangelio es locura para los que se pierden, para nosotros es salvación. Entonces la gente no puede pensar no puede creer no entiende mentalmente, razonalmente, que nosotros podemos creer en un Dios vivo, real, que nos va a dar lo que proveemos. No, vos tenés que con tu sudor y tu frente, Dios te va a dar, sí, Dios me lo va a dar, pero porque Dios me lo va a dar, no mi sudor, Él me lo va a dar. Yo tengo que salir a leer, a buscar como un pajarito todos los días, pero el Señor me lo va a dar. Pero te va a dar la vida eterna, claro que me la va a dar. Creo que no me da porque estoy seguro de Cristo. ¿Entiendes? Él parece que no quería pasar como un ingenuo. Entonces hacía como se ocultaba, decía así, valentía, etcétera, Tenía un temor él de que lo tomen a él. Así, como un ingenuo, como un simple. Claro, un simple, porque para la gente, porque ¿qué dice? Porque la palabra dice que para los niños el reino de los cielos, ¿no es cierto? No, el Evangelio no se razona, se cree, pero el mundo lo razona. Y no, es imposible. Imposible. Entonces, por eso. Cuestiones espirituales que dice, claro, hay que discernirlas espiritualmente, ¿no? Y por eso la gente no lo puede entender. No lo puede entender. Bien. Vamos a ir acá a debilidades. ¿Puedes leer? Bueno, ¿no? Las debilidades es la próxima esfera de la esclavitud dañina. A menudo excusamos nuestras debilidades al decir que nacimos así. Por ejemplo, una de las debilidades era que no podía hablar eficazmente en público. La dirección que Dios me estaba dando en aquel momento exigía que hiciera precisamente eso. Me sentí como Moisés cuando presentó esa excusa. También soy una persona esencialmente tímida, de modo que había desarrollado maneras de ocultar mi timidez. También había descubierto modos de compensar otras debilidades. No que los demás las conocieran. 3 veces Pablo le pidió al Señor que quitara su aguijón en la cárcel. La respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Pablo mostró su sensibilidad al Señor cuando dijo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. 2 Corintios 12:9-10. Amén. Acá habla del tema de las debilidades, que a veces hay debilidades que nos esclavizan, ¿no? Es como que no podemos avanzar en nuestra vida porque tenemos cierta debilidad. Ahí habla de Moisés. Tomás, ¿cómo era el tema de Moisés? Porque ahí dice, lo nombra Moisés, pero no explica. Sí, cuando Moisés huyó de Egipto, que pasaron 40 años, Dios se le apareció en una zarza, o el ángel de Jehová, y le mandó a que vaya a liberar al pueblo, a hablar al frente de Faraón. Pero él dijo que él no podía, que él era, no sé si dijo tartamudo o algo así, que él no sabía hablar bien. Y Dios le dijo: yo creé la lengua. O sea, tú puedes decir porque yo creé la lengua. Y como quiera, Moisés se defendió otra vez. Y le puso: está bien, voy a mandar a Aarón, tu hermano, para que ore por ti. Así que eso le pasó a Moisés, pero después como que Moisés como que maduró y también hablaba al pueblo abiertamente. No dependía de Aarón. Exacto. Entonces, muchas veces tenemos una debilidad y nos esclavizamos, porque no podemos superar eso. Hablamos, pero
bueno, está bien, vos podés tener debilidad, pero Dios, en Dios podés superar todo eso, y dice que, dice, más bien, dice, me gloriaré en mis debilidades, el poder de Cristo. Entonces, podemos estar en momentos también difíciles, ¿cierto? De necesidades, porque cuando uno está, tiene debilidad también, momentos difíciles también, cuando está pasando problemas, necesidades, enfermedades, entonces uno se siente débil, se siente, no, pero sé que ahí, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Todo lo contrario del mundo. Que para el mundo el fuerte es el que está bien, el que no tiene problemas, el que va con, ¿no? Pero en Cristo dice que somos fuertes cuando somos débiles, cuando estamos a veces pasando momentos, ahí realmente se ve la fortaleza de nosotros, ¿no? Sí. Realmente ahí somos fuertes, porque Él, en esa debilidad, reposa el poder del Señor y nos ayuda, y podemos ser usados por el Señor, aún en medio de, aunque tengamos debilidades, aunque tengamos cosas que, como decía, no poder hablar o lo que sea, ¿no? Debilidad en nuestra persona, ¿no? Que muchas veces nos escudamos para no hacer la obra de Dios, las cosas que Dios quiere. Entonces, eso tenemos que tener cuidado y no dejar que nuestras debilidades nos esclavicen, y no podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Dice, nunca le había hablado al Señor respecto de mis debilidades. Sí. Hice mi lista, oré al respecto y le pedí al Señor que me fortaleciera en lo que fuera necesario. Le pedí que de alguna manera usara mis puntos débiles para su gloria. De esa manera, mis debilidades se convirtieron de instrumento de Satanás en instrumento de Dios. Dice, el deseo de Dios es convertir sus debilidades de instrumentos de Satanás en instrumentos de Dios. A ver, Tomás, ¿por qué dice el deseo de Dios convertir sus debilidades de instrumento de Satanás en instrumento de Dios? ¿Qué te parece? A ver, ¿cómo lo entendés? Bueno, me parece un término muy fuerte porque una debilidad tampoco es que Satanás te vaya a usar por eso. Que uno sea una persona tímida no significa que, wow, va a ser usado por Satanás. Me parece un poco exagerado ese término. Sí, un poco exagerado, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, uno tiene una debilidad sexual de que, ay, no puedo estar con una mujer, ahí sí podría ser usado por Satanás. El caso es que toda la debilidad hay que presentársela a Dios para que sean transformadas en la gloria de Dios, como dice ahí. Pero hay debilidades sí que pueden ser usadas para el mal y otras que dejan a uno congelado, que no puede hacer ni bien ni mal, y está como esa de la timidez o la enfermedad. Yo soy una persona enferma y no puedo salir a predicar, no puedo hacer nada, pero tampoco que está usada por Satanás por eso, solo que está enferma. Entonces hay que sopesar bien cada debilidad para ver cuál puede ser usada por Satanás y tratar de mejorar esa primero, presentarle a Dios esa primero para no caer en pecado ni ser tentación a nadie. Eso es lo que pienso. Claro, estoy pensando, ¿cierto? Que a lo mejor lo que se está refiriendo, ahora te dejo más, es que, por ejemplo, eso de que no se puede hablar, de que él no podía hablar en público. Y bueno, si vos te quedaste esclavizado en eso, no vas a lo mejor a cumplir el propósito que Dios tiene con vos, a lo mejor de ir a predicar, por ejemplo. Claro. Como en el caso de este hombre, tenía un llamado al pastorado, ¿cierto? Entonces, él le costaba hablar en público, pero si él se quedaba en eso, y esclavizado, bueno, no iba a poder cumplir el propósito. Dios, por ese sentido, a lo mejor él dice instrumento de Satanás, ¿cierto? De que eso se puede transformar, esa debilidad, en algo de Satanás, por el sentido de no poder hacer, ¿cierto? Lo que Dios quiere que hagamos, porque nos quedamos ahí, como decía Tomás, congelados, atados, no puedo hablar, no puedo, entonces no, y bueno, y
por ejemplo, en el caso de enfermedad, bueno, uno puede decir, bueno, yo estoy enfermo, pero bueno, tengo que buscar de la forma de que Dios, a pesar de mi enfermedad, Dios use esto y yo pueda, ¿no? Que esto no sea usado por Satanás, sino realmente que sea para Dios, ¿no? Todas las circunstancias, ¿no? Que realmente sea un instrumento de Dios, eso. Muchas veces, cuando uno pasa por tiempos de enfermedad o por enfermedades crónicas, Dios muchas veces esa debilidad que uno puede tener, la usa para poder ayudar a otras personas que pasan por problemas de salud, porque hay muchas personas en este mundo que tienen problemas crónicos, se dicen que no se sana, lo que tienen que día a día estar lidiando con días buenos, días mejores, días peores, y es realmente difícil, ¿cierto? Y muchas veces Dios, si vos tenés que pasar algo así en tu vida, y Dios te ayuda, y vos podés ayudar a otras personas y entender, comprender, ¿no? Y ser de ayuda a otras personas. ¿Sí? Pero si vos, eso que vos pasás, te anula, te pone mal, y entonces ya deja de ser un instrumento de Dios para ser algo malo en nuestra vida, un instrumento, por así decir, de Satanás. ¿Qué querías decir para terminar? No, que este pasaje que nos dice acá Corintios, 2 Corintios 12, del 9 al 10, si ustedes lo leen completo, ya cuando empieza el capítulo 12, él habla, dice de lo que estaba pasando, por qué el contexto, ¿no? Que Pablo dice que él tuvo revelaciones impresionantes. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, de tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y fue arrebatado y escuchó palabra inefable, dice el versículo 4, que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, o sea, del hombre espiritual, que fue en ese momento. Pero en cuanto a mí, no me gloriaré sino en mis debilidades. O sea que Pablo está relatando que él no se da a conocer como que fue él, pero él estaba relatando que él fue arrebatado al cielo. En espíritu, dice, no lo sé, en el cuerpo, no lo sé. El acento que él escuchó cosas inefables, dice. Y bueno, y dice, y dada la extraordinaria, el 7, grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me bafetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quite, y él me ha dicho, bástate mi gracia, el que leímos recién. Claro. Por mi poder se perfecciona la debilidad. O sea que está diciendo Pablo que Dios permitió que él tenga, no parece un problema en los ojos, parece que era. Sí, es lo que más se cree. Más se cree. Era un aguijón en la carne, no sabemos. Era algo que le afectaba el físico, porque en la carne, para mí. Y le ha pedido 3 veces y Dios dijo, bástate mi gracia. Entonces él lo relacionaba para que él no se enaltezca, no se enorgullezca de las revelaciones que él tenía. Claro. Entonces, por eso que era para él un aguijón que Satanás, Dios permitió que Satanás lo toque ahí para que él no se enaltezca de las revelaciones. Y bueno, y así pasa también. Que cuando tenemos algo, eso que parece una debilidad, que Dios la transforme en fortaleza en nosotros. No en anularnos, derribarnos, destruirnos, no sirve para nada, Omar. ¿Cómo va a servir el Señor así? No. Claro. No. Yo siempre digo que Dios siempre de alguna forma permite que en nuestra vida algo no vaya del todo. Porque la verdad es que cuando toda la vida está bien, completamente, lo normal es que uno termine, ¿no? Alejándose más de Dios, no dependiendo de Dios, ¿cierto? Por eso siempre Dios permite, ¿cierto?, algunas cosas en nuestra vida para ayudarnos a vivir en dependencia de Dios, porque el ser humano es así, ¿no?
lo vemos, para terminar ya, que se nos ha ido mucho hoy, cómo Israel en los tiempos, cierto, que estaba bien, que todo gozo, ¿qué pasaba? Se alejaba de Dios. Cuando venían los problemas, el dolor, Se volvía se Dios. volvía, ¿no? Y así Dios siempre tiene que mantenernos, porque realmente nosotros seres humanos somos duros, ¿no? Y entonces Dios siempre algo tiene que dejar en nuestra vida, que luchemos para que nos recordemos que Él es el poderoso, que Amén, necesitamos de Dios, ¿cierto? Bueno, hermanos, ¿querés decir algo más? Y terminamos. Así es. Dios siempre debe tener nuestro primer lugar por encima de todas las cosas que podamos tener en nuestra mente, porque en verdad la mente es el campo de batalla. Entonces todos los temores, todas las debilidades se originan en la mente. Entonces, para tener la mente de Cristo, hay que quitar todo eso de nosotros y poner las cosas de Dios. Saber que el Señor está ahí para guiarnos, para acompañarnos, que uno no va a hacer esto solo, este esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo, pero uno no lo va a hacer solo, porque el Señor está ahí con nosotros y nos llena de su espíritu. Así que no hay temor, no hay debilidad que se meta en el medio entre nosotros y Dios. Eso tenemos que saberlo. Entonces podemos echarlo fuera de nosotros. Cada día esta batalla, decir, no voy a temer. Esta debilidad no me va a mí a frenar. Yo voy a seguir adelante en este camino, porque el Señor está conmigo. Exacto, así es. Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar la lección de hoy. Esta parte. Y bueno, en otra oportunidad seguiremos con este hermoso discipulado tan importante para la vida del cristiano. Que nuestra mente debe ser tener la mente de Cristo, libre de todas las cosas, ¿no? Así que bueno, gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Gracias y paz. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandece